Ya teníamos a este entrevistado que lo hemos estado bancando todo el año, porque este es su momento, es como dicen en redes los jóvenes, es tu momento de lucirte, porque es una persona especialista en Sarmiento, que fue otro aniversario de su muerte hace 2 días. Sí, nacido en 1986 en Capital, el señor licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Juan y doctor en Historia, actualmente becario postdoc del CONICET, Hernán Fernández. ¿Cómo andás, Hernán? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, Sebastián, Gerardo. Y bueno, Sebastián. Por suerte tengo un día al año para brillar, para ser como Papá Noel, para hacer prensa. Trabaja un solo día al año. Exacto. No, este muchacho trabaja todos los días. Se quema la pestaña. Esa biblioteca que cada vez va más grande. Ya no le entran los libros en el departamento. Lo invitás a hacer cosas y los días temprano se guarda. No, tiene una disciplina ejemplar. Bueno, ¿por qué lo hemos traído a Hernán Fernández? ¿Vos lo propusiste? Yo lo he traído. Sí, porque, digamos, Sarmiento es un prócer tal vez el más importante en la historia de San Juan. No sé, Hernán digamos, al menos en la historia que hemos estudiado nosotros y en la historia que se refleja en los medios de comunicación siempre. Y también se nos enseñó a nosotros en la escuela, o de chicos, de niños, niñas, como a ser orgullosamente sanjuaninos, porque también es la tierra de Sarmiento, que fue el único presidente sanjuanino hasta el momento. Hay muchas provincias que no tuvieron un presidente, por ejemplo, con provincianos. Nosotros sí, qué sé yo. Bueno, pero en los últimos años hubo como todo un revisionismo histórico, tal vez a partir de la década del 2000, y sobre eso queríamos charlar un poco también con Hernán. Bueno, sí. Permitidme sumar algo a los datos históricos con respecto a la provincia. Tenemos un presidente y también tenemos un vicepresidente con Salvador María del Carril. Bien, es decir, cumplimos la plantilla republicana con los dos principales cargos. Metimos los casilleros presidente, vicepresidente. Exacto. ¿Qué te parece? Muy bien. Para ser una provincia pequeña. Exactamente. Pequeña, pero por lo menos siglo XIX, comienzos del XX, con muchísimo movimiento político. Gobernadores asesinados también. Gobernadores y funcionarios. Sí, por eso digo, muchísimo movimiento político que no podemos llegar a definirlo como totalmente fuera de la ley, porque eran prácticas también. Uh-huh. Digamos, la violencia estaba enraizada en la forma de hacer política, entonces tenías que andar calzado, como quien dice. Exactamente. Sí. Y bueno, y con respecto a estos últimos 15, 20 años, por ahí en que a los próceres de la historia se la sacó un poco del Villiquen, digamos, se la llevó a otro ámbito de discusión y se la sacó del manual escolar. Del bronce. Que sé que vos estabas trabajando con eso también. ¿Qué revisionismo se hizo desde el mainstream, por así decirlo, de Sarmiento? A ver, hay un área de lo que es la historiografía que se especializa, digamos, en lo que son usos y apropiaciones del pasado. ¿A qué se referencia esto? Bueno, a la permanente construcción que existe sobre la historia, y cuando hablamos de construcción hablamos del presente. Entonces, la historia continuamente se va construyendo, y tomo aquí algo que hablaba recién Sebastián con respecto a que hacemos política desde diferentes puntos, y uno de los principales puntos es la política desde las editoriales, y desde las editoriales específicamente educativas. Entonces, en ese sentido, continuamente hay intervenciones políticas de diferentes puntos. Y lo principal es, digamos, plantear acá, más allá de lo que leemos, qué es lo que se hace con esa lectura, qué es lo que hacemos con esa lectura. ¿Existe una visión hegemónica de Sarmiento? Hoy en día te planteo que no existe. Se lo discute desde, por así decirlo, los dos principales partidos políticos actuales o movimientos, se lo apropia desde diferentes sectores dentro de esos mismos partidos. Por llevar un caso, si hablamos de peronismo, si tomamos la actualidad, ¿qué decimos? Hay una crítica continua del peronismo hacia Sarmiento, pero sin embargo yo te planteo que
Perón se asemejaba a Sarmiento. Él mismo se planteaba desde que él era Sarmiento. Él se comparaba, digamos. Exactamente. No, él era Sarmiento. Ajá. Ah, bien. Perón en su discursividad, en el primer peronismo, es decir, cuando empieza a gestarse el movimiento, en sus discursos él plantea, digamos, una apropiación en el sentido freudiano, por así decirlo, de que él se pone en ese lugar, de Sarmiento y de San Martín. Son sus dos principales próceres. Uh-huh. Entonces hay, digamos, un fuerte discurso histórico del peronismo donde se asemeja a Sarmiento. No obstante, existe también todo un movimiento por debajo que lo critica a Sarmiento. Si nos quedamos con este primer peronismo, no podemos dejar de hablar de John William Cook, que lo critica a Sarmiento. Pero, sin embargo, insisto, hay una versión oficial, que es la que se traslada a los manuales escolares del peronismo, donde Sarmiento es uno de los principales próceres. Hay, digamos, una reivindicación. ¿Y a qué hago referencia con esto? Con los usos del pasado que implican, vuelvo otra vez a la cuestión freudiana, lo manifiesto y lo latente. Uh-huh. ¿Qué es lo latente en esta apropiación que hay? Perón no quiere discutir la figura de Sarmiento porque él no quiere mostrar al peronismo como algo que viene a romper con la historia. Ya tiene muchos enemigos encima como para cargarse a la historia. Entonces muestra, digamos, que el peronismo es una continuidad y no una ruptura. Ajá. Cosa, digamos, que las otras capas del peronismo no. Apuntan, digamos, a cuestiones más confrontativas porque tienen otro tipo de visiones políticas y otro tipo de intereses políticos. Algo que vemos muy presente en la actualidad, por ejemplo, algo que charlábamos fuera acá antes de que entremos al aire. Esta encuesta que se hizo a los candidatos y candidatas de las PASO sobre con qué prócer se sienten. Sí, le dieron a elegir más o menos el mejor presidente de la historia, qué sé yo. Yo ahí te digo, no es casualidad que Vidal y que Tetaz se identifiquen con Sarmiento. Uh-huh. ¿Por qué no es casualidad? Porque justamente, ¿cuál es la bandera del discurso hoy en día de Juntos por el Cambio, o Juntos como se llamó ahora la arista? La cuestión de la escolaridad. La cuestión del supuesto cierre de las escuelas, que como docente, sí. Te digo, las escuelas se cerraron en forma material, pero virtualmente estuvimos trabajando todo el año. Sí, entonces, sí, y más que antes también. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? De que hay una discursividad de recuperar al Sarmiento educador para hacerlo parte de ese discurso que sostiene que las escuelas se cerraron durante todo el 2020. Entonces, digamos, es apropiarse de esa idea del educador. Y también por ahí no sé si el caso de estos dos precandidatos, pero también del Sarmiento liberal, digamos, o esa idea de liberalismo. Exacto. Bueno, es como que se lee una parte de Sarmiento nomás y se le da el matiz ideológico que cada uno se le conviene. Es lo que siempre hay que plantear cuando hablamos de Sarmiento o de cualquier figura histórica. ¿De qué Sarmientos estamos hablando? Claro. ¿De qué Sarmientos hablamos? Podemos hablar de las facetas, podemos hablar de la coyuntura en la que él está actuando, o, bueno, insisto, eso que se aplica con Sarmiento lo podemos aplicar con diferentes figuras políticas. Por ejemplo, veo a Milei que se apropia de Alberdi, y sin embargo propone esta cuestión de la desaparición del Estado. Sin embargo, el Alberdi de los primeros escritos de la década del 40, de 1840 y 1850, es un Alberdi que propone un poder ejecutivo en forma de corona, dice él. Es decir, reyes con formas de presidente. Es decir, un poder ejecutivo que intervenga en todo, que sobrepase todo. Entonces, ¿qué Alberdi es el que se apropia? Bueno, el Alberdi ya que está alejado de la política, tiene un discurso mucho más liberal. ¿Por qué? Porque él no puede ser parte de ese gobierno. Entonces, por eso, digamos, viene esta apropiación de un determinado Alberdi por parte de Milei actualmente. Mirá, y volviendo un poco, Hernán, a lo que venís investigando sobre la obra central, decíamos, si se quiere, de Facundo, de Sarmiento, y sus distintas ediciones, y cómo operaba eso en su andar político, estando él vivo y estando muerto. ¿Cómo podrías decirnos de cuál es la importancia de Facundo en la historia argentina? Bueno, la importancia, digamos, la vamos fijando nosotros en el transcurso de la historia. Tomo un caso en referencia a lo que planteaste al comienzo de Sarmiento, nuestro principal prócer. Vuelvo a lo mismo, ¿en qué coyuntura es nuestro principal prócer? Por ejemplo, para un intelectual fundamental de lo que fue fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como Joaquín González, el prócer
por excelencia que él recupera de San Juan y de las provincias es Fray Justo Santamaría de Oro. ¿Por qué? Porque González, al ser riojano y estar interviniendo en Buenos Aires, en esa coyuntura donde se viene la sanción de la ley Sáenz Peña para el cambio del voto, él necesita traer una figura más acorde a él, que es Fray Justo Santamaría de Oro, y esa, digamos, defensa de la República que hizo en el Congreso de Tucumán. Entonces, para ese sector que representa a Joaquín González, el principal prócer es Santamaría de Oro. Ahora, sí, hay una construcción que existe en torno a Sarmiento con su Facundo. Para Sarmiento no siempre el Facundo fue su principal obra. En algún momento fue Educación Popular, en otro momento fue Argirópolis, en otro momento fue Conflictos y Armonías. Sin embargo, bueno, no podemos negar la trascendencia que tuvo el Facundo. Ahora, por su enfrentamiento, o por, digamos, fue usado como, por parte de él, como decía Sebastián, como instrumento... bien, contra el caudillismo, digamos. Exacto, fue su instrumento de intervención en la escena política durante toda su tribuna de doctrina. Exacto, exacto. Sí, también lo tuvo con, digamos, con Sonda. El Sonda fue el primer diario que él publica acá en la provincia. Si lo ve ahora se vuelve a morir. Y tiene algunos matices. Pero a ver, hay que destacar que no deja de ser una intervención política también el del actual. Solamente que no lo dicen así, pero bueno. Bueno, y los últimos lineamientos que estabas trabajando, o que me tocó leer algo, fue, que ya lo mencionaste un poco, pero en los manuales escolares, sí, cómo se usaba también la... Exacto, bueno, acá viene, y acá cierro con la pregunta que me hizo recién tu colaborador. A esta altura ya es mi amigo, qué sé yo. Ya no lo aguanto más, pero bueno. Me quiso pegar el otro día en la cancha. Eso es vos me pegaste de una patada. Yo no te quise pegar ni jamás. Bien, sí. El punto es que cuando yo estudio a Sarmiento en el siglo XIX y a su Facundo, veo que el Facundo que leemos en la actualidad no es el mismo que él publica en el siglo XIX. Entonces, eso fue, digamos, mi principal tesis cuando rendí mi tesis doctoral. Que hay intervenciones en torno al Facundo para amoldarlo a los nuevos intereses editoriales e intelectuales. Cuando veo eso, veo que justamente también hay intereses para apropiarse en los manuales escolares, tanto del Facundo como de Sarmiento como de otros escritos. Y en esa apropiación, insisto, veo que Facundo no se consagra como el principal texto. Existen otros textos que se toman, y Sarmiento es tomado en diferentes facetas, y la que más se destaca es la faceta militar. En los manuales escolares de fin del siglo XIX y comienzo del XX. Encima lo muestran así con dibujos de vestido de militar. Exactamente. Y bueno, se me ocurre, volviendo a la coyuntura de cómo se lo usa, cuando hubo todo un discurso, por ejemplo, por parte del gobierno, en defender la minería, también se lo usó a Sarmiento como el primer minero. Exactamente. Digamos, se lo va usando de acuerdo al momento político, a los intereses políticos y económicos. Exactamente. Yo diría, dime tu interés y te diré tu Sarmiento. Claro, qué lindo. Manual de bolsillo. Manual de bolsillo. Ahí, productor, se titula así esta nota. Dicen excelente el doctor Fernández. Ya hay gente que tiene fanáticos. La señora Melina tiene un libro. No sé si dónde está para consulta, en la biblioteca. Está así, biblioteca facultad. ¿Cómo se llama? Franklin. Existe un Facundo. En forma de pregunta es. ¿Existe un Facundo? Exactamente. Ese está en la biblioteca. Conozco uno. Conozco otro, conozco un par de Facundos. Acá hay otro, mira. Sí, bueno, pero justamente mi pregunta es si existe uno solo. Y son medio fantasmas los que yo conozco. Pero... Claro, hay una multiplicidad de Facundo. Bueno, había un dato de color que me llamó la atención, que la primera edición aparece en un folletín, en un diario de Chile. Exactamente, en el diario El Progreso de Chile. Que bueno, marca justamente el derrotero de Sarmiento, porque lo publica estando en el exilio por su lucha política contra Rosas, y justamente él está exiliado por esa lucha, que fue una lucha armada, porque él intenta, digamos, participar en una coalición que hay contra Rosas, se exilia y luego inicia la lucha de doctrina, por así decirlo, escribiendo el Facundo. Y un dato de color nada más, ninguna editorial argentina, por así decirlo, editó durante la vida de Sarmiento
al Facundo. Siempre fue editado por editoriales Mira, extranjeras. ese es el Chilena, dato, francesa, un datazo. estadounidense. Es como el Diego, me dice mi hermano, un Diego para cada caso. Y es verdad, hay un Diego Sarmiento, para cada momento de sí. la vida, casi como los Simpsons. Bien pensado. Muy bien, ¿quién dice Pablo? El sí, doctor. mi hermano, Muy mi bien, hermano el que doctor. está en La Pampa.